Amigos en ronda. Amigos. Amigos en ronda. Así soy yo. Hola, me llamo Humo. Yo vivo en un lugar con montaña y son muy altas. Vivo en Huella, cerca de Tilcara. Lo que más me gusta hacer es pochoclos. ¿Me prendés la hornalla? Vamos. Estoy revolviendo para que los pochoclos se hagan. Están explotando. Buenísimo, ¿no? Dalma, ¿querés venir a comer pochoclos a la guarida? Ahí voy. Esta es la tuya. Bueno. Yummy, yummy. Yo sé. Y se comenta la gente, ay, qué juego tan raro. Ya su aro con el movimiento centroamericano. Hula hula, mira. Hula hula en las escuelas. Hula hula en las canchas. Hula hula ya se juega.
así. Yo soy Ernestina. Yo tengo una hermana que se llama Sara. Pásame los lápices. Yo soy Sara. Ahora anda subiendo. ¿Qué colores querés usar? Rosado, azul. Bueno. Rosado. Bueno, compartimos. Yo creo que voy a dibujar el océano. Yo voy a dibujar de una bonita niña. Qué lindo. Y ahora voy a cubrir acá el mar. Nosotros dibujamos todos los días. ¡Qué lindo! Mientras yo dibujaré un hermoso bote. Un bote plateado. Acá está la cueva, el oso y acá estás tú. ¡Ay, qué lindo! Escribamos los nombres, Ernestina. Sara. Listo. Terminamos. Vamos que te ayude, Ernestina. Ernestina todavía está aprendiendo a leer y estoy ayudando mucho para que lea. Rojo. Blanco. Esto no puede continuar así, le dijo su madrina. Granadas, tomates, sandías. Sara me lee cuentos. Me enseña a leer. Resistir la tentación. Y eran tan gratos verla con su trenza. A mí me gustaron mucho. Yo la quiero a Ernestina desde siempre, desde que ella nació. Otra parte. El juramento que te hice. A mí me encanta cantar con Sara. Nos amamos y le doy 1.000.000 de besos. No, eso está bien. A crear.
mascota. Chivito. Vamos. Ay. Yo tengo un cuarto, Chivito. Anda allá. Allá en la casa. Yo soy Dalma, la prima de Dayana, y le ayudo a cuidar a los chivos. Vamos a buscar agua y pasto. ¡Ay, está pesado! ¿Qué más? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos a buscar pasto. Ya no tengo más espacio. Yo me animo. Inventando cuentos. Había una vez una montaña. En esa montaña vivía un chico. Estaba con sus cabritas, las iba a llevar a un cerro. Tenía 12 cabras. Y tenía muchas ovejitas. Y entonces Había un monstruo. aparecía un zorro y se quería comer a las cabritas. Tenía los ojos rojos Y dientes muy afilados. y el monstruo corrió en las cabras. El nene se asustó tanto que se fue corriendo. Entonces el niño llamó a su perro y el perro Mostró los dientes y hizo un fuerte ladrido. y lo sacó corriendo al zorro. ¡Guau, guau! Así, el perro salvó las cabras. Salvó la vida del nene. Y se quedó feliz y fin. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡A jugar! Es una pocheta. Vamos a dejar piedras para que nos cuiden el camino. Despacito. ¿Alguien me da la mano? Acá es un buen lugar para explorar. Deja la linterna para si entramos a la cueva. Y traje vasitos para todos. Sí. ¿Alguien quiere unos vasitos? Encontré algo. ¿No la lupa? Sí, compro.
Esto es el desierto. Muy interesante. Descubre una cueva. Zoológico. Descubre una cueva. Acerca un poco más la linterna. Hay algo que se mueve. Es científico. ¿Vieron algo? Simplemente por acá. ¿Lo encontraste? Qué interesante. Sí, parece un hueso. Sí, debe ser su presa. Chicos, encontré algo. Veo un montón de casas. Amigos, amigos en